Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, damos a toda nuestra audiencia fiel en esta mañana hermosa que Dios nos permite compartir contigo en este Café Pastoral una palabra de vida, una palabra de poder, donde Dios quiere decirte no te rindas. Los saluda su pastora y amiga Omaira Portilla y en esta mañana queremos compartir algo bien bonito que sé que va a ser edificante para tu vida en esta mañana. Y la palabra nos habla de no rendirnos. No rendirnos porque esa de pronto puede ser la actitud que muchas personas quieren tomar en cualquier momento de su vida, cuando posiblemente están pasando por circunstancias difíciles, por momentos de prueba, por momentos de dificultad, por situaciones adversas. Muchas veces las personas lo primero que tienden es a rendirse, pero la palabra del Señor, en muchos pasajes de la Escritura, el Señor nos aconseja a no rendirnos, a no desmayar, ¿sí? Entonces, en esta mañana quiero compartir contigo este tema bien especial, porque mirando la situación que se está presentando a nivel mundial, que para nadie es un secreto esta situación que se está viviendo respecto a este virus, la palabra del Señor siempre viene para alentarnos. La palabra del Señor siempre viene para prepararnos. La palabra de Dios viene para fortalecer nuestra fe. Y creo que ese es el propósito que ella trae para todo aquel que la recibe, porque ella no regresa vacía, así lo dice ella misma. Y mirando la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel emprendió un viaje que podría, de llegar a la tierra prometida, podía haberlo hecho en unos días, se convirtió para ellos en años, ¿sí? Para poder pasar allí a la tierra prometida. Y mucha gente tuvo que, en el desierto murió, mucha gente se quedó allí en este proceso, pero muy pocos entraron allí a la tierra prometida. Y la pregunta es, ¿qué pasó allí cuando ellos podían haberlo hecho en un tiempo corto, pero se extendió a 40 años? ¿Qué fue lo que pasó allí? De pronto nos podemos preguntar por qué muchos a cada instante estuvieron a punto de desmayar, de quedarse y de volver atrás, que vemos a través del registro bíblico, como muchas personas pensaron en esto, lo dijeron, aún a su líder se dirigieron diciéndole, nosotros estábamos mejor allí, antes allí en Egipto. Entonces la palabra nos dice en esta mañana que nosotros no podemos tener esa actitud que tuvo el pueblo de Israel, porque esas actitudes al paso de los años los hemos visto que en muchas personas se repiten. Gente cristiana y no cristiana ha estado a punto de desmayar porque posiblemente no ven de inmediato el resultado de aquello que han estado esperando, porque posiblemente las cosas no han sido tan fáciles. Pero yo quiero decirte a ti hoy, pues las cosas no son fáciles. Nadie nos prometió que iba a ser fácil este peregrinaje. Nadie nos prometió que íbamos a ir a ejercer alguna labor en una empresa y todo iba a estar de nuestro lado. Nadie nos ha hecho esa promesa y nosotros debemos estar preparados cada día, porque cada día van a haber obstáculos en nuestro caminar, cada día se van a presentar situaciones, adversidades, problemas, contrariedades. Cada día, en cada cosa que hagamos, el enemigo va a querer venir para perturbar, para estorbar y con eso traer confusión y con eso traer desánimo a nuestra vida. Pero yo quiero decirte hoy en el nombre de Cristo Jesús que hoy es un día maravilloso, es una nueva semana que Dios nos da, y si Dios nos da esta nueva semana es porque Él tiene un propósito con nosotros. Y si tú estás recibiendo en esta mañana a través de este Café Pastoral este mensaje, es porque tú eres el indicado, porque Dios quiere hablar a tu corazón y porque Él tiene el consejo propicio para este tiempo en tu vida. Así que te animo
a que estés conectado en esta mañana. Te animo a que perseveres, te animo a que te levantes en el nombre de Jesús, insiste, persiste hasta que logres aquellas cosas que te has trazado y que has puesto en oración delante de Dios, porque cada mañana son nuevas sus misericordias, así lo dice su palabra. Entonces, mirando lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿sí? Que muchos, a pesar de ver las maravillas de Dios, que muchos al disfrutar de la benevolencia de Dios en muchas ocasiones, ellos no asimilaron esto. Ellos no fueron gratos, ellos no fueron agradecidos con Dios y por consecuencia a esto, ellos tuvieron que pasar por muchas circunstancias difíciles. Entonces, hoy el consejo que quiero entregarte a ti es que no seamos como este pueblo que fue rebelde, este pueblo que fue ingrato, este pueblo que nunca se sació, que nunca por estar mirando otras cosas no disfrutaron de lo que Dios estaba trayendo a sus vidas. Entonces, por eso tuvieron que pasar este gran proceso que se alargó, que se convirtió de días a años y que ellos tuvieron que vivir esta experiencia para su vida. Entonces, hoy yo quiero decirte en el nombre de Jesús, de pronto tú también estás en algún proceso, de pronto estás pasando por el tiempo de la prueba para tu vida, pero recuerde que cuando Dios permite una circunstancia en nuestra vida, una prueba, y estamos caminando en obediencia a Él, esto que Dios coloca no es para matarnos, no es para destruirnos, simplemente es para llevarnos a otro nivel. Vamos a una pausa y regresamos a Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bueno, y volviendo a nuestro tema de esta mañana de no te rindas en Café Pastoral, también podemos mirar cómo en muchas ocasiones no solo el pueblo de Israel, también el apóstol Pablo, aún haciendo lo correcto y haciendo la voluntad de Dios, muchas veces también tuvo que atravesar por circunstancias difíciles, muchas veces fue apedreado, como usted y yo lo sabemos, muchas veces encarcelado injustamente, acusado con falsas acusaciones y cosas similares posiblemente a la que usted y yo hoy estamos pasando o viviendo. Y vemos a través de la palabra que el apóstol Pablo jamás cayó en el error que estuvo el pueblo de Israel, al cual cité al principio, sino que el apóstol Pablo entendía el propósito de Dios. El apóstol Pablo sabía que había sido llamado para grandes cosas. Él entendía que todas estas cosas venían y que cada paso que él daba respecto al plan de Dios podía traer consecuencias negativas sobre su vida, pero nunca se rindió, nunca desmayó. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo había tomado una gran decisión y la decisión que tomó dice, yo he decidido no mirar atrás, me olvido de lo que quedó atrás y dice la palabra y me extiendo a lo que está delante. ¿Sí? Él se esforzaba por alcanzar aquel propósito que Dios había marcado con su vida, esa meta que él se había trazado. Y no permitió que ninguna circunstancia, que ninguna oposición, que ninguna persecución, que ningún momento del cual él vivió de hambre, de necesidad, de prueba, ninguno de esos momentos fue un impedimento para él. Posiblemente tú que estás hoy allí en casa, tú que estás allí en familia, de pronto estás en tu auto, de pronto estás allí en tu oficina y Dios a través de esta palabra quiere decirte, no te rindas. No te rindas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Y esa es la promesa que Dios nos ha dado. Siempre y cuando nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, siempre y cuando tú y yo nos movamos en obediencia a la palabra de Dios, siempre y cuando lo que estamos haciendo esté de acuerdo a la voluntad de Él y no a lo que nosotros queremos, no te rindas. Porque Dios hoy ha determinado para ti darte nuevas fuerzas, como lo dice la palabra. Nos dará nuevas fuerzas cada mañana.
Así que como son nuevas sus misericordias, también recibimos hoy nuevas fuerzas de Dios para continuar adelante en esta semana, en lo que falta de este mes, en lo que resta de este año. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios tiene cosas mejores y mayores para los que le creen. Así que no te rindas. Rendirse, ¿qué es rendirse? Rendirse es someterse al dominio de alguien o de algo, ¿sí? Es dejar de oponer resistencia. Es como que dice doblegarnos. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, no somos de los que nos rendimos, porque Dios nos ha habilitado, nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado todo para que podamos ser más que vencedores. Así que yo espero en el nombre de Jesús que esta palabra tú la recibas y la guardes en tu corazón, y que cada momento que el enemigo quiera venir con confusión, con angustia, con opresión, con tristeza, con cualquier cosa de estas para desanimarte, para confundirte, tú tomes la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos infunde aliento. La palabra de Dios trae a nosotros fortaleza cuando la leemos y nos damos cuenta cómo Dios, a través de la historia, fortaleció, ayudó, peleó las batallas de muchos hombres y mujeres de la fe. Nosotros podemos tomar aliento de ella y decir, bueno, si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer conmigo. Así que Dios no hace acepción de personas. Dios ha querido que en esta mañana pueda compartir este pasaje de la Escritura, este mensaje contigo, para decirte, Dios no se ha olvidado de ti. Él está allí donde tú estás. Él nunca nos va a dejar solo. Así lo registra su palabra de Dios, su palabra, y nosotros lo creemos. Así que rendirse también significa fatigarse mucho y quedarse sin fuerza. Si te has quedado sin fuerza por la fatiga, por mucho trabajo, por las muchas cosas, por las muchas actividades, y de pronto te has quedado sin fuerzas, pues tome nueva fuerza de Dios. Tome la fuerza de Dios y siga adelante. Cuando el profeta Elías estuvo a punto de rendirse por la amenaza de aquella mujer, Betsabé, él dice que se escondió en una cueva, dice la Escritura, pero allí justamente cuando él estuvo a punto de rendirse, de entrar en confusión, de entrar en tristeza, allí vino Dios y lo sacó de la cueva. Allí justamente llegó Dios, dice la palabra, y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Sí? Y entonces Dios viene no para juzgarlo, sino para animarlo. Así Dios viene en esta mañana a tu vida y a mi vida. Él viene para animarte, Él viene para fortalecerte, Él viene para decirte, como le dijo a Elías, largo camino te resta. ¿Qué es lo que quiere decir esto para nosotros hoy? Que hay muchas cosas por todavía terminar, por todavía hacer. Hay muchas cosas por emprender, ¿sí? Hay muchas cosas que Dios ya tiene destinadas para tu vida y todavía no han llegado a tus manos. Así que no te rindas, ese es el tema para hoy. La palabra también dice que cuando el apóstol Pablo estuvo allí en diferentes lugares y fue perseguido y fue apedreado y bueno, fue encarcelado, la palabra de Dios dice que él no se defendió con palabras humanas ni con sus fuerzas, ¿sí? Dice la palabra que muchas veces hubo una intervención divina a favor de Pablo, a punto que lo sacaba de la cárcel, que abría las puertas, que quebraba los cerrojos, que hacía cosas portentosas a favor de aquel hombre, de aquella mujer que le había creído en él. En este caso el apóstol Pablo le creía a Dios, ¿sí? Y dice que cuando él fue encarcelado con Silas, dice que lo que ellos hicieron fue orar y cantar a Dios. Y en medio del canto y en medio de todo esto que ellos estaban levantando en la presencia de Dios, Dios intervino. Y dice que hubo un temblor grandísimo y las puertas se abrieron. Y allí hubo salvación para el señor que estaba a cargo de la cárcel, el carcelero, para él y toda su familia. Pero Pablo no se rindió. Pablo siguió adelante y utilizó las armas que él sabía usar muy bien, que era la oración. Así que yo te invito en esta mañana,
En el nombre de Jesús, a través de ese café pastoral, a que no te rindas, a que te levantes, a que uses las armas que Dios ha entregado en tus manos. Pausa y regresamos a Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Volviendo al tema de esta mañana en Café Pastoral, de no te rindas, mirando la historia del apóstol Pablo y de los apóstoles también que lo acompañaron en este peregrinaje de vida cristiana, vemos también cómo Pablo en muchas ocasiones, aún saliendo de momentos difíciles, de contrariedades, cómo Pablo tuvo la libertad para poder ayudar a otros, para poder pensar en otros y no detenerse solo a pensar en su circunstancia, en su necesidad, en la situación que él estaba pasando. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, nosotros no nos podemos mirar a los lados, ni tampoco nos ponemos a buscar culpables. ¿Quién fue el culpable para yo estar en esta situación, para esto que me está pasando? Pablo nunca hizo eso y quiero en esta mañana compartir esta parte contigo porque la palabra de Dios registra que todos estamos en una carrera, así lo registra la palabra, y todos en esta carrera salimos a la par, pero muchos en la carrera se han quedado a la mitad del camino por las circunstancias de la vida, pero otros hemos seguido corriendo, a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga, a pesar de la necesidad, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, todos seguimos corriendo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido. Nos dijo, tranquilos, yo he vencido. Y Él ha vencido por ti y por mí. Él ha vencido para decirnos, cuando estés en estos momentos difíciles, es cuando yo estoy más de tu lado, estoy más cerca de ti para ayudarte. Y es lo que Él quiere que tú sepas en esta mañana, que Él está tan cerca de ti en esos momentos difíciles, que tú no puedes negar que en algunas otras circunstancias que viviste anteriormente, que pensaste rendirte, que estuviste a punto de soltar la toalla, como muchos dicen, pero te levantaste. Te levantaste porque Él estuvo allí para ayudarte. ¿Cómo nos ayuda Dios? Pues a través de personas. Él prepara ambientes, Él prepara escenarios para que tú y yo incursionemos en ellos y a través de muchas personas que Él coloca a nuestro alrededor, Él nos envía su ayuda, Él nos envía la provisión, ¿sí? Como lo hizo con Elías, como lo ha hecho con tantos hombres y mujeres de Dios. Así que yo te invito hoy a que si has estado a punto de desmayar, a punto de rendirte, hoy te levantes en el nombre de Cristo Jesús y mira que Dios te llamó para grandes cosas. Piensa en grande, cree lo que Dios dice en su palabra para ti, ¿sí? Y arranca nuevamente este caminar. No te quedes quieto, porque eso es lo que muchas veces las personas hacen, quedarse paralizado por algo inesperado que sucedió. Pero la vida debe seguir, porque grandes cosas hay más adelante y no nos las podemos perder, no las podemos dejar allí. Entonces, viendo lo que el apóstol Pablo hace, él hace varias cosas que quiero compartir contigo, ¿sí? Para recuperar el ánimo. ¿Qué hizo Pablo? Primeramente, recordó su conversión. Recordó lo que Cristo hizo por él. Recordó allí cuando él iba por el camino y el Señor le salió al encuentro. Y el Señor le habla de una forma tan espectacular que él tomó la decisión de dejar ese camino y no volver más por ese camino, ¿sí? Dios te está invitando hoy a que tú hagas lo mismo. Cuando estés en momentos de dificultad, de situaciones adversas, cuando estés a punto de desmayar, recuerda lo que el Señor hizo contigo y lo que ha hecho conmigo, ¿sí? La palabra aquella que en ese día recibimos y que nos ayudó y que nos llevó a creer y a empezar un caminar, ¿sí? Por una senda diferente. Ahora has tomado de la mano de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo entendió que él tenía un llamado con propósito, que Dios lo había llamado, no para que siguiera haciendo lo mismo, ¿sí? Sino para que cambiara
de vida, de su estilo de vida. Dios nos está llamando a ti y a mí. En este tiempo de crisis, de dificultad, donde mucha gente no sabe qué hacer, el tema es reinventémonos. Pero cuando nosotros tenemos un propósito en Dios, cuando hemos sido llamados de parte de Él, porque tú has sido llamado de parte de Dios para cosas grandes, entonces creámosle a Dios, ¿sí? Y entendamos que cada cosa que pueda suceder y que Dios lo permite y llega a nuestra vida, hace parte del paquete, hace parte del plan, hace parte del propósito. Y es por eso que no nos podemos detener. Esto lo hizo Pablo. Cada vez que venía una circunstancia, él se acordaba de ese tiempo de su conversión, de lo lindo, de lo maravilloso que fue el Señor con él. Segundo, recordaba que fue llamado con un propósito que Dios le había dicho para qué él fue apartado. Y tercero, dice la palabra que su confianza asombrosa en el Dios Todopoderoso fue lo que hizo que él persistiera, ¿sí?, en aquello que Dios lo llamó. Porque muchas veces nosotros la confianza la ponemos en las cosas o en las personas. Nuestra confianza total y absoluta debe estar puesta primeramente y siempre en Dios, porque Él es el único que no falla, ¿sí? Él es el único que tiene el poder para cambiar los tiempos. Él es el único que tiene el poder para cambiar los corazones. Él es el único que tiene el poder para abrir puertas que nadie puede cerrar. Por eso nuestra confianza total y absoluta debe estar puesta en Él. De pronto esa ha sido tu dificultad, que has puesto la confianza en otras cosas o en personas o aún en tus propias fuerzas. Y nuestras fuerzas son limitadas. Nosotros somos limitados en cierta forma. Pero si nuestra confianza, como lo hizo el apóstol Pablo, la puso en el Señor en todo momento, eso fue lo que le ayudó a él a seguir adelante. Porque cada vez que venía una circunstancia difícil, él se acordaba de lo que Dios le había dicho a él. Y eso le daba aliento a él, eso le daba fuerza a él, eso le daba ánimo a él para seguir adelante. Dice la palabra del Señor allí, que el apóstol Pablo, la base de su confianza en Dios eran las promesas que Dios le había dado a él, ¿sí? No sé cuántas promesas Dios te ha dado a ti en este caminar con Él. Yo conozco las mías, pero yo te animo que en el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad, antes de tomar una decisión incorrecta, antes de quedarte parado a la mitad del camino o antes de querer devolverte a Egipto, tú recuerdes las promesas que Dios te ha dado. Porque las promesas de Dios son ciertísimas. Dios no miente, ¿sí? Él siempre va a cumplir lo que nos ha prometido, porque Él no es como los hombres o como los hijos de los hombres, que muchas veces prometemos y no cumplimos. Él sí cumple sus promesas. Y eso es una de las cosas que el apóstol Pablo tuvo muy en cuenta en su vida diaria, en su transitar por cada lugar donde se movía. Cuando las barreras se presentaban, cuando se atravesaba la pared en su camino, él echaba mano a aquellas promesas que Dios le había dado. Y esto le ayudó a él a seguir adelante. Porque esto le inspiraba confianza, porque esto le daba aliento para seguir adelante, porque sabía que faltaba mucho por hacer y tomaba fuerzas en Dios. Pausa y regresamos a Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bueno, y volviendo en esta mañana a Café Pastoral y mirando este tema tan hermoso que Dios nos permite compartir con ustedes, de No te rindas, terminábamos antes de la pausa hablando acerca de que una de las cosas que Pablo hacía era recordar las promesas de Dios, las promesas que Dios le había dado. Y la palabra registra en Josué 1:5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es una de las cosas importantes que debemos recordar en esos momentos de dificultad,
en esos momentos difíciles que nunca quisiéramos pasar, pero que es necesario pasarlo. Es necesario beber esa copa amarga muchas veces, porque después de que la bebemos nos damos cuenta que Dios tenía razón, que en verdad cuando nosotros nos atrevemos a creerle al Señor y a su palabra, eso viene y nos fortalece muchísimo. Cada prueba que Dios permite en nuestra vida, cada circunstancia difícil que Dios permite en nuestra vida, como lo dije hace un momento, no es para destruirnos, no es para hacernos daño, no es para matarnos, al contrario, es para fortalecer nuestra fe, es para moldear nuestro carácter y es para que aprendamos a conocer aún más a Dios, porque aún en las pruebas es donde más nos acercamos a Dios, es cuando más vemos su esplendor, su gloria, su poder manifestado en aquellas circunstancias que estamos viviendo. Entonces el apóstol Pablo le echaba mano a las promesas de Dios. Y por último, su motivación. La motivación de Pablo, aquello que le ayudó a él para no rendirse ante esas múltiples adversidades que tuvo que pasar, es que él sabía que Dios tenía el poder para ayudarlo. Él entendía esto, él estaba seguro, él tenía convicción de quién era ese Dios al cual él le servía, el Dios que le había dado las promesas, el Dios que lo había salvado, el Dios que lo había llamado. Él tenía convicción, tenía seguridad en esto que Dios le había dicho a él. Eso es importantísimo en nuestra vida. No sé qué circunstancia usted esté pasando hoy, no sé por qué momento esté pasando hoy, pero lo que sí sé es que si Dios en ese café pastoral nos permitió compartir esta meditación contigo de no te rindas, es porque Dios conoce tu necesidad, conoce tu problema, conoce tu situación. Y quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, hoy es el día para que tú te levantes. Hoy es el día de parte de Dios para que tú tomes nuevas fuerzas en Dios. Hoy es el día para volver a creer, ¿sí? Para seguir adelante en esta carrera que muchos hemos estado corriendo por muchos años y que nos hemos caído, pero nos levantamos rápidamente y seguimos adelante hacia la meta. Así que yo te animo porque tú tienes un hogar, una familia, una empresa, muchas personas a tu alrededor que están esperando que tú te levantes en el nombre de Jesús y seas fortalecido en la palabra y sigas adelante, porque ese es el camino al cual Dios te llamó y muchos van a seguir esas pisadas tuyas, ¿sí? Así que en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, te digo como Dios le dijo a Elías, levántate porque largo camino te resta, porque hay muchas cosas que todavía tú no has descubierto, porque hay muchas cosas a las cuales Dios quiere llevarte, porque hay cosas grandes y poderosas que Dios quiere colocar en tu vida. Dios quiere que tú te levantes hoy en el nombre de Cristo Jesús. Este tema tan lindo que Dios nos ha permitido hoy, para mí principalmente ha sido muy edificante, y quiero terminar hablando acerca de algo que es maravilloso y que no puede faltar en nuestra vida, y es nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque recuerde que la palabra de Dios dice, allí en Juan 16, habla acerca de que Él es el que nos guía. Él es el que nos lleva a toda verdad. Él es el que nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios, es tan necesario nuestra comunión con Él, es tan necesario tener una armonía con Él y cada día poder tener esa relación íntima con Él, porque allí cuando nosotros vamos a la oración, a pesar de todo lo que esté viviendo usted o esté viviendo yo, Él está ahí para escucharnos, y cuando nosotros oramos, Él viene y nos fortalece, y cuando nosotros oramos y colocamos esa situación en las manos de Dios, Él nos abre los cielos y Él empieza a mostrarnos el para qué de cada situación que Dios está permitiendo en nuestra vida. Así que yo te animo hoy, en el nombre de Jesús, a que te levantes y a que tú experimentes esto maravilloso que podemos encontrar, que podemos conseguir, que podemos recibir cuando estamos en armonía con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo entendía esto. Él fue un hombre usado por el poder de Dios, y el poder de Dios es el Espíritu Santo. Él fue usado allí. En muchas ocasiones, Pablo, después de una circunstancia difícil que tuvo que atravesar, salía y oraba y los enfermos se sanaban, ¿sí? En una ocasión, cuando él estuvo a punto de ser apedreado allí en Listra,
Él salió de allí, de ese lugar, y cuando salió había una persona que estaba allí paralítica. Y él oró por esta persona y la persona fue sanada porque estaba lleno del poder de Dios. Cuando el apóstol Pedro con Juan también subían allí al templo para orar a la hora, al tiempo de la oración, dice que también en la puerta de la Hermosa también había una persona con necesidad. Y ellos, llenos del Espíritu Santo, ministraron sobre esta persona, diciéndole: Pedro, yo no tengo oro ni plata, no tengo lo que tú estás buscando, pero tengo algo que es mucho más importante, y en el nombre de Jesús, levántate. ¿Sí? Y este señor, al recibir, este paralítico, al recibir esta palabra a través del apóstol Pedro, recibió la sanidad. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Así que es una fuerza extraordinaria, es un poder sobrenatural, ¿sí? Es algo maravilloso poder caminar con Él, con el Espíritu Santo, siendo guiados por Él, siendo aconsejados por Él, el mejor consejero, el mejor maestro, el mejor de todos, el mejor entrenador es el Espíritu de Dios. Así que miramos a través de la palabra y esto no puede faltar en nuestra vida, esa relación con Él. ¿Sí? Jesús, al estar preparando a sus discípulos para el tiempo de su partida, Jesús les dijo: oye, les conviene que yo me vaya para que Él venga. Y cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad. Él les enseñará todas las cosas, porque tomará de lo mío y le hará saber a ustedes. El Espíritu Santo de Dios. Así que no te rindas. El Espíritu Santo de Dios, cuando tú empieces en oración, cuando tú lo invites a caminar contigo diariamente, cuando tú te dejes guiar por Él, de seguro vas a ir camino a la victoria. Pero recuerda, camino a la victoria se van a presentar obstáculos, se van a presentar situaciones, pero la victoria estará segura porque Él va contigo. En esta mañana quiero animarte a eso. En el nombre de Cristo Jesús. Nos conviene volver a la oración, nos conviene volver a la intimidad, nos conviene volver a lo que Jesús dijo: entra en tu aposento, cierra la puerta y habla con tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que está oyendo, que está allí en lo secreto contigo, te va a recompensar en público. Él nos está diciendo: es tiempo de intimidar conmigo, no es tiempo de rendirnos, no es tiempo de devolvernos, no es tiempo de quedarnos quietos, no es tiempo de renunciar a tu trabajo, a tu hogar, a tu familia, a tu ministerio. No es tiempo de rendirnos, es tiempo de levantarnos en el nombre poderoso de Jesús y guiados por el Espíritu Santo, ir hacia la meta y lograr el objetivo para el cual Dios nos llamó y para el cual Dios nos tiene en este mundo. De pronto tú dices: no sé qué hacer, es que usted no conoce mi problema, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando, es que usted no conoce mi necesidad. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y con que Él lo sepa, con eso tenemos. Porque Él es el que tiene el poder para cambiar las cosas, para acelerar los tiempos, para transformar las vidas. Él es el que resucita muertos, Él es el que sana tu dolencia, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que nos corona de sus favores y misericordias. Así que lo que tú necesitas es tomar nuevas fuerzas en Dios en esta mañana. Lo que tú necesitas es volver a la oración. Lo que tú necesitas es llenarte del Espíritu Santo para que puedas llegar a la meta. Recuerda, no te rindas. Esta es la palabra de Dios en Café Pastoral para ti en esta mañana maravillosa. Dios te bendiga, Dios te guarde.